Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días amigos, mi nombre es Beto Ereñú. Bueno, junto con mi esposa Anabel, servimos en el departamento de misiones de nuestra iglesia, acá en Buenos Aires, Argentina, animando a los hermanos a poder involucrarse en la misión de Dios, tanto aquí en Argentina como también en distintas partes del mundo. Bueno, nuestro pasaje que nos toca en el día de hoy es Romanos capítulo 11, versículo 13 al 24. Y no te voy a mentir, es un pasaje difícil, me costó mucho, pero quiero que podamos hoy leerlo y poder encontrar luz en la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 11, versículo 13. Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Bien, quiero contarte algunos conceptos con respecto a este pasaje. Primero, Pablo va a estar mencionando un pecado que tenían los cristianos gentiles, es decir, aquellos cristianos que no eran judíos. Ellos se sentían superiores a los judíos porque algunos de ellos habían rechazado a Cristo. Pensaban que Israel era solo un medio para que viniera el Salvador, que su participación en algún punto de la historia era simplemente dar una descendencia para que viniera Cristo. Eso escondía, ¿sabes qué? En el fondo escondía un desprecio hacia el pueblo judío. Entonces, Pablo va a darle unas palabras muy fuertes a estos cristianos gentiles y hacerles ver lo importante que es para Dios el pueblo de Israel. Por eso en el versículo 16 Pablo va a mencionar dos ejemplos, una masa y una raíz. ¿Sabes que en la antigüedad era un mandamiento de Dios el consagrarle lo que es primero, las primicias, lo primero de lo plantado, de lo cosechado e incluso de lo cocinado? Sabes que esto lo puedes ver y buscarlo, te pido, que lo hagas en Nehemías capítulo 10, versículo 37. Es muy claro sobre esto, sobre las primicias, consagrarle a Dios lo primero. Pero sabes que en el sentido del pasaje está hablando claramente de los primeros que fueron consagrados o separados por Dios para un propósito especial. Está hablando de los fundadores de Israel. Podríamos pensar en Abraham, en Isaac y en Jacob. Pero más adelante vamos a hablar sobre Abraham. Y no solamente esto, no solamente que Dios tenía planes y propósitos para los padres de Israel, sino que también su descendencia iba a poder vivir y disfrutar esos planes. ¿Sabes que Dios dice de Abraham que su fe le fue contada por justicia? O sea, fue hecho justo por causa de su fe. Entonces Dios iba a consagrarlo para un propósito específico
y la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, iba a poder disfrutar o debiera disfrutar de esas bendiciones que Dios tenía para él. Sin embargo, dice la palabra de que muchos de ellos rechazaron a Cristo, ¿no? Y entonces por causa de eso dice la palabra que fueron desgajados, fueron arrancados de esa rama principal, de esa planta que era, cuya raíz era el padre Abraham, ¿no? Ahora, en el versículo 28, que vas a verlo mañana, es muy importante porque menciona algo bien específico con respecto a esto que estamos hablando. Israel se convirtió en enemigo de Dios por rechazar el Evangelio, pero también no deja de ser un pueblo amado por causa de las primicias, por causa de los primeros, por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob, los cuales fueron consagrados por Dios para un propósito. Entonces la pregunta que surge es, ¿a qué estaban consagrados los primeros de la nación de Israel? Las primicias, los padres fundadores, pero específicamente hablemos de Abraham. ¿Sabés que Dios le había dado a Abraham promesas y privilegios? Esto es Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y es importante que lo mencionemos porque te va a dar luz al pasaje de Romanos. ¿Sabés que hablemos de dos cosas? Lo que Dios haría de él y de su descendencia. Dios le daría una tierra, Dios haría de él una nación grande, Dios lo iba a bendecir. También se menciona en el pasaje que Dios iba a engrandecer su nombre, que iba a bendecir a los que lo bendijeren, que iba a maldecir a los que lo maldijeren, y que por medio de Abraham iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra, todas las etnias de la tierra, todas las naciones. En segundo lugar, lo que debía hacer Abraham y su descendencia. Fíjate todo lo que hizo Dios y ahora lo que tenía que hacer Abraham. Dice el pasaje, y serás bendición. Ser de bendición. Eso era todo lo que debía hacer Abraham. Y también la descendencia de Abraham, Israel. Por eso el llamado de atención de Pablo para los cristianos gentiles es a disfrutar la bondad de Dios, a ser parte de los planes que tuvo para Abraham y su descendencia. Ellos que eran un olivo silvestre, que eran ramas de un olivo silvestre, que no tenían nada que ver con esta raíz que era Abraham y los propósitos de Dios para ellos. Ellos que fueron desgajados y puestos en esta planta gloriosa, donde Dios tenía planes específicos de ser luz a todas las naciones. Entonces Pablo iba a decir, disfruten la bondad de Dios. Disfruten la bondad de Dios. Tengan en cuenta que pueden perder esos privilegios de bendecir a las naciones. Tengan en cuenta que Israel aún es amado y que si por fe vienen a Cristo, van a poder disfrutar de los propósitos que dio Dios a su padre Abraham. Ser de bendición a cada nación llevando el Evangelio de Jesús. Eso lo vas a poder ver también tranquilamente en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Entonces nos surgen algunas aplicaciones bien concretas. En primer lugar, el Señor nos está queriendo mostrar algo claro. ¿Sabés que quiere mostrarnos de que Dios todavía tiene oportunidades y planes para el pueblo de Israel? Para estas ramas desgajadas que fueron quitadas de la rama original por causa de su incredulidad, que no pueden disfrutar de los planes perfectos que Dios tiene para su vida por causa de que no pusieron su fe en Cristo. En el día de hoy en Israel hay 9 millones de habitantes. ¿Sabés cuántos cristianos hay de esos 9 millones? Tan solo 33.000. Y de esas personas no todos son salvos, porque se dicen cristianos pero no han puesto su fe en Cristo para salvación. Amigo, quiero ser muy claro con respecto a esto, ¿sabes? Es momento que nosotros como cristianos gentiles, como cristianos no judíos, le devolvamos el Evangelio a la tierra natal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para llevarle el Evangelio al pueblo de Israel en la actualidad? Por otro lado, quiero hacerte algunas preguntas, porque quizás te sientas como esas ramas desgajadas de los planes de Dios. Capaz que te sentís alejado de Dios. Quizás te sientas descartado, que no servís, que no hay propósito en la vida, que Dios te ignora. Sabes que tu vida es muy valiosa para Dios. Dios te sigue amando, aún cuando no estés viviendo sus planes. Y quiere traerte para que puedas disfrutar de los planes perfectos y buenos que tiene para vos.
tan buenos que vas a querer abrazarlos y no vas a querer dejar de vivirlos. Por otro lado, ¿sabes que te quiero llevar a pensar en tus amigos? ¿Hay algún amigo apartado del Señor, alejado de Dios, frío con respecto a la palabra de Dios al que puedas hablarle hoy? ¿Hay algún amigo del que pienses que es imposible de que conozca al Salvador por cómo es o por la vida que lleva? Es quizás el momento o el día de hoy de que puedas llevar la palabra de Dios a estas personas, a estos amigos. Por otro lado, ¿está tu vida hablando bien de Dios entre los que te rodean? ¿Está tu vida siendo de bendición como Dios tenía ese plan para Abraham, de ser de bendición a todas las familias de la tierra? Amigo, te pido que hoy seas sensible a la palabra de Dios, porque Dios tiene cosas para decirte. Te mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.